Esta mañana. Aquí estamos, y tal cual también lo dijimos el 2 de diciembre del 2019, o sea, hace exactamente 3 años, la condena estaba escrita. No es que en aquella oportunidad fuéramos clarividentes ni adivinos, era algo mucho más sencillo. Si una causa en la cual un juez, el doctor Julián Ercolini, el inefable Julián Ercolini, se había declarado incompetente luego de una denuncia de diputados de la oposición por obras realizadas en la provincia de Santa Cruz y la enviara a Santa Cruz, y luego, 8, 9 años después y más también, cuando llega el gobierno de Mauricio Macri, la resucita como por arte de magia ante una denuncia de Iguacel, y las 51 o 49 obras que había mandado al sur porque era incompetente para investigar, las trae de nuevo, e inclusive después de que habían sido analizadas, juzgadas y sobreseídas como él había indicado en el sur, y sobreseídas, y las vuelve a traer pese a la cosa juzgada. Está claro que cuando hace todo eso un juez, y ese juez, porque bueno es reconocer que tampoco estuvo solo, es ratificada esta conducta por todas las instancias superiores hasta la Suprema Corte de Justicia. Está claro que la idea era condenarme, como finalmente hoy lo hicieron. Lo raro de la condena de hoy, además, que es por administración fraudulenta. Yo quiero, y no quiero detenerme tanto en lo estrictamente jurídico, pero quiero leerle lo que es el artículo 173, que es la aplicación que me han hecho del Código Penal, en su inciso 7, que establece la conducta que se hace responsable de acuerdo al Código Penal. Y dice, escuchen bien, por favor, el que por disposición de la ley, o la tendría que ser, pero bueno, el que por disposición de la ley, de la autoridad o por un acto jurídico tuviera a su cargo el manejo, la administración o el cuidado de bienes o intereses pecuniarios ajenos y con el fin de procurar para sí o para un tercero un lucro indebido, o para causar daño violando sus deberes, los deberes están determinados porque cuando uno tiene a cargo por ley, por acto jurídico o por cualquier otra resolución, el cuidado de bienes o la administración de algo, cuando uno no utiliza ese cuidado, viola su deber. Bueno, como ustedes me habrán escuchado durante los alegatos oportunamente, probé absolutamente, y así lo hizo también nuestra defensa a lo largo de todo el juicio, que de acuerdo a la Constitución, yo no tengo el manejo ni de las leyes del presupuesto que son aprobadas por diputados y legisladores, porque lo curioso además que dicen que el delito lo cometí a través de la sanción de leyes y en la ejecución y administración del presupuesto de la Nación sobre obras ejecutadas en la provincia de Santa Cruz. Yo no legislo, no sancioné las leyes de presupuesto, esos fueron los diputados y los senadores. Y tampoco el presidente de la República, de acuerdo a lo que establece el artículo 99 de la Constitución, tampoco administra y ejecuta el presupuesto. Quien ejecuta y administra el presupuesto, o sea, reitero, quien por disposición de la ley, de la autoridad o por un acto jurídico tuviera a su cargo el manejo, la administración o el cuidado de bienes o intereses pecuniarios ajenos, en este caso los recursos del presupuesto nacional, es responsable. El presidente de la Nación, en este caso la presidenta, no es responsable de la ejecución y administración del presupuesto, porque después de la reforma del año 94, quien tiene la responsabilidad, el deber jurídico, o sea, que puede ser demandado si incumple ese deber, de administrar y ejecutar el presupuesto de la Nación Argentina, es la figura del jefe de gabinete. Curiosamente, en este juicio, los jefes de gabinete solo declararon como testigos. Y esto no significa que quiera decir que ellos tienen responsabilidad alguna, porque a lo largo de todo el juicio también se probó que ninguna de las aseveraciones, de las mentiras que dijeron los fiscales Luciani y Mola en su alegato histriónico eran ciertas, a punto tal que cuando les tocó replicar cada uno de los hechos, no de las opiniones, cada uno de los hechos, de los documentos, de las pericias, de los testimonios que se desarrollaron durante todo el juicio,
no pudieron replicar nada. Es muy simple. Se pueden mentir sobre opiniones, pero cuando se demuestran los hechos que esto es mentira, no pudieron replicar absolutamente nada. Pero esta condena, compatriotas, no es una condena por las leyes de la Constitución, o por las leyes administrativas, o por el Código Penal. Esta es una condena que tiene su origen en un sistema que yo muy casi ingenuamente diría, en aquella vez el 2 de diciembre del 2019, hablé de lawfare. Ahora últimamente he también rescatado el concepto de partido judicial, tal vez por una suerte de deformación juvenil, muy lectora, muy de teorizar, muy de analizar. Y esto es mucho más simple, esto no es ni lawfare, ni partido judicial, esto es un Estado paralelo y mafia judicial. Y la confirmación de la existencia de un sistema paraestatal, de un sistema donde se decide sobre la vida, el patrimonio y la libertad del conjunto de los argentinos y que está por afuera de los resultados electorales, lo tuvimos precisamente este fin de semana. Ayer el presidente de la República, en una cadena nacional, hizo mención a algo que tomó estado público, por así decirlo, o tal vez estado en las redes. Yo estaba en Calafate. Y comencé a recibir mensajes acerca de un sitio de internet en el cual se publicaron los chats de un conjunto de personajes sobre un hecho que había tenido lugar el día 17 de octubre, qué sé yo, no sé, son esas casualidades de la vida, esa fecha tan histórica para nosotros. Bueno, esto era un viaje en un avión privado a la estancia de Joe Lewis, en Lago Escondido. Es el ciudadano británico que tiene secuestrado el Lago Escondido para todos los compatriotas, pese a las leyes vigentes que hay en materia de posibilidades que los extranjeros tengan tenencia o sean propietarios de tierras en zonas limítrofes. Ya vamos a hablar también de eso porque tiene que ver con los protagonistas de los que viajaron y de lo que pasó. En ese viaje privado de un vuelo que partió, creo que de Aeroparque, no sé exactamente de dónde, 4 jueces viajaron allí. ¿Y por qué importa acá en esta causa? Ahora lo van a ver. Los 4 jueces fueron Maíquez, Juan Maíquez, que es un juez de casación, un magistrado de casación puesto a dedo por Mauricio Macri en la casación. Nunca concursó para ese cargo. Lo extrapolaron de la Casación Nacional y lo trasladaron y lo plantaron en la Casación Nacional. Juan Maíquez, recuerden el nombre. El otro era Julián Ercolini. Julián Ercolini es el juez que instruyó esta causa. Maíquez padre, es el padre también del fiscal Maíquez que instruyó también esta causa de vialidad. ¿Ven? Un juez en lo penal económico, Yadarola, juez federal también, y otro Casials. Si uno mira, es como que está todo el fuero federal. El fuero penal de Comodoro Pi, Ercolini, Yadarola, penal económico, Casials, contencioso administrativo. Faltaría la Cámara en lo civil y comercial, pero esa dicen que ni siquiera hace falta porque es una Cámara que normalmente se la conoce o la conocían en la jerga, me acuerdo, como la Cámara en lo comercial y Clarín. Bien. Además iban 2 funcionarios de Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que era su ministro de Seguridad, Marcelo D'Alessandro, a quien recuerdo muy bien porque fue Marcelo D'Alessandro el que colocó las vallas en mi casa cuando sucedieron los episodios después del atentado. Me vallaron la casa, él fue el autor de eso. Además de ser el autor de eso, días posteriores al atentado contra mi vida, hizo acciones de inteligencia con la policía de la ciudad que sacaban fotos a toda la gente que entraba y salía y a la propia custodia del edificio de Juncal y Uruguay.
Es también, claro, por sus características, el que controla la seguridad, o sea, vendedores ambulantes, etcétera, que van por toda la ciudad. Recuerdan, ¿no? La banda de los vendedores ambulantes que finalmente terminaron atentando contra mi vida. Y también lo acompañaba otro funcionario, el jefe de los fiscales, que es Juan Maíquez, hijo de el otro Maíquez, Carlos Maíquez, hermano del fiscal de la causa. La familia judicial en su máximo esplendor. Son así, si uno puede ver en los juzgados, recorre los juzgados, es el primo, el hermano, el tío, la sobrina, el nuero. Bueno, en el propio tribunal que me juzgó a mí, el camarista Hornos, que va a ser el que voy a tener que apelarle esta sentencia, el camarista Hornos, es el tío de la señora del presidente del tribunal que me condenó. O sea, la esposa del presidente del tribunal, el de Liverpool, el jugador del Liverpool. Bueno, la señora es la sobrina del camarista al cual yo tengo que ir a apelar. Y además, recordemos, por hacer un recordatorio de la memoria, juegan en Liverpool con el fiscal de la causa, con el inefable Luciani también, en donde, en la quinta de Macri. ¿Y qué otro jugador hay del Liverpool? Bueno, Llorens, Mariano Llorens, que está en la Cámara Federal, en la cual siempre falla, por supuesto, condenándonos. Esto es el sistema que hoy está funcionando bajo la pomposa denominación de poder y falsa denominación de poder judicial. Un partido judicial, una mafia, un Estado paralelo. Pero bueno, además iba un ex agente de la CIDE, nunca faltan, los servicios siempre están, y un empresario de medios digitales. Bien, en el avión iban esos, pero ¿quién pagaba el avión? Bueno, ahí está el tema. Quien pagaba el avión era el Grupo Clarín, Manieto, a través de sus dos personeros, Jorge Rendo, al que no hay político en la Argentina, ni juez que no conozca a Jorge Rendo, el operador oficial para todo terreno de Manieto y del Grupo Clarín. Y el sobrino de Manieto, Casey, Pablo Casey Manieto. En este vuelo, y bueno es decirlo, podemos recordar también que vamos a ver que estos jueces no solamente tienen que ver con esta causa, sino que tienen que ver con el sistema que domina hoy la Argentina como Estado paralelo. ¿Quién es Maíquez, además? Maíquez fue el que sobreselló a Joel Lewis, el propietario de la estancia Lago Escondido, por la causa penal que tenían por violación en la compra de terrenos que no podían hacerlos porque estaba prohibido por la ley. Miren a qué punto será que Agüero Iturbe, el fiscal Agüero Iturbe, que de acá nada, termina apelando esto, y Coco Maíquez, vamos a decirle cariñosamente porque van a ver en los chats ahora, le dicen todos Coco Maíquez, parece que es el sobrenombre. Coco Maíquez es el que sobresee a Joel Lewis y van a pasar a su estancia de Joel Lewis. Ercolini fue el juez que, además de condenarme a mí y elevar el juicio oral, es el que sobreselló a Manieto y a Bartolomé Mitre en la causa de Papel Prensa. Esta empresa que fue tomada por el partido militar durante la dictadura, como lo define Lidia Papaleo en la mesa de torturas, y le fue entregada a este grupo económico, y luego de que el partido militar se la entregara, es convalidado por el partido judicial unos cuantos años más tarde. Creo que fue, no recuerdo, 2010, 2011 o más recientemente todavía. Casials, ¿quién es Casials? Casials es el juez contencioso administrativo del Fuero Federal que impide que el AFCA, acá vamos a hacer una breve referencia a la ley de medios, ¿se acuerdan que habíamos sancionado la ley de medios en las cuales había periodos para esperar y al cabo de su cumplimiento, los grupos empresarios de medios que tenían más de las licencias que se permitían, o sea, si tenían un exceso de licencias de cable, de canales abiertos, de radios,
tenían que desinvertir. No que les iban a sacar nada, no, simplemente no quedar en posición monopólica o dominante. Bueno, después de varias medidas cautelares que suspendió la aplicación de la ley, cuando finalmente la Corte termina fallando y dice que el artículo de desinversión es constitucional, el AFCA, que es el organismo estatal que establecía que podía, si no se cumplía con el plan de desinversión, hacer la desinversión de oficio, ante la presentación de Clarín del plan de desinversión, que no estaba de acuerdo con la ley, hace la desinversión y aplica la ley y hace una desinversión de oficio. ¿Qué hace Casials? Interrumpe esto. Casials favoreció al Grupo Clarín, viaja en el avión del Grupo Clarín y van todos juntos al lago escondido, casi como hacer una junta, ¿no? La junta del lago escondido, así como había juntas militares en una etapa muy terrible en nuestro país, hay juntas también que parece que gobiernan el país y deciden por afuera de todos los estamentos. Bien, cuando toma estado público esto pasa en octubre aproximadamente, finalmente nadie publica casi nada, y en el chat de este fin de semana, que yo pido, simplemente los vamos a luego a publicar, son mucho más grandes, miren, les muestro, son estos chats, los tengo señalados a todos, pero sería imposible, estaría, no sé. Pero quiero rescatar, hice como 6 ejes fundamentales para que la gente entienda de qué se trata esto del Estado paralelo y cómo tiene que ver con lo que veníamos diciendo y cómo tiene que ver con el resultado de esta sentencia. Por ejemplo, la PCA, apriete, tortura y notetas. ¿Qué es eso, Cristina? Bueno, muy simple. Parece ser que hay un intercambio furioso de chats entre ese 17 de octubre y 18 de octubre cuando un diario, un solo diario, página 12, un solo medio publica el viaje escandaloso ya de por sí, porque ¿qué hacen 4 jueces federales con funcionarios, con ministros, con funcionarios del gobierno de Rodríguez Larreta? Ya era muy horrible. Bueno, faltaban muchas cosas. Juan Maíquez, esto es una lectura de chats, que los que van a ver ahí, Juan Maíquez, no sé, y comienza una locura contra la PCA, como que fue la PCA la que reveló la existencia del vuelo porque aparece una planilla de un aeropuerto. No sé cuándo, pero algo habrá que hacer, no se la pueden llevar de arriba. Entregaron la hoja con información, se refiere a la PCA. Esto lo dice Maíquez, Juan Maíquez. Recordemos que estamos hablando de camaristas, de hombres y mujeres que deciden sobre tu libertad y patrimonio, de hombres y mujeres, de hombres, perdón, porque son todos hombres. También es un tema para analizarlo tal vez más adelante, esto de todos hombres siempre, las juntas militares son hombres, el Pacto de Olivos fueron hombres, todas las decisiones las van tomando hombres en mesa, claro, cuando aparece una mujer. Bueno, y una mujer con las características de gente que no es una mascota, o sea, no soy mascota, yo nunca voy a ser mascota del poder. Esto quiero decirlo, y no ser mascota del poder, como dice esa canción del Indio Solari que tanto le gusta a Máximo, mover la partita, hacerte la muertita. Bueno, conmigo no, yo mascota de ellos no voy a ser nunca. Así me den no 6 años, me den 20 años y me condenen, que después vamos a hablar de la condena y de cuál es la cosa realmente importante y que persigue la condena. Eso lo vamos a hacer un poquito al final. Pero es curioso porque todos estos jueces, como todos los jueces, que no pagan ganancias, el impuesto a las ganancias, ¿no?, que pagan cientos de miles de trabajadores, jubilados, comerciantes, profesionales, empresarios, ellos dicen que no pueden pagar impuesto a las ganancias porque eso afecta su independencia a la hora de dar sentencias. Mirá vos qué bárbaro. Resulta que pagar impuestos limita su independencia, pero subirte al avión de Clarín, garpado por Clarín, yéndote al lago escondido, un ciudadano británico que está violando las leyes de la República Argentina, eso no afecta la independencia de las leyes. Eso es, no sé cómo lo llamarán, busquen ustedes un nombre. Yo ya se lo puse, mafia
mafia absoluta. Bien. Si en algún momento, y acá viene Jorge Rendo, ¿no?, que se ríe y dice, tal cual, ja. Marcelo de Alessandro, si en algún momento, esto es muy importante, el ministro de Seguridad de Rodríguez Larreta, el que dice que cuida la seguridad de todos los que viven y habitan o transitan por esta bendita ciudad de Buenos Aires, que dice, si en algún momento me tocara ser ministro de la Nación, lo primero que hago es disolver la PCA, que es la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que fue creada durante nuestra gestión. Pablo Yadarola, juez. Glinsky es parte del paisaje de mi trabajo, claro, él es de la penal económico. Contrabando, cosas que suceden económicos en los aeropuertos, él es. Entonces, escuchen lo que dice el juez. Glinsky es parte del paisaje de mi trabajo. Estoy seguro que nos volvemos a cruzar en cualquier momento. Decime si no es una amenaza. ¿Y qué le contesta de Alessandro? Dame el gusto de ir a buscarlo con un patrullero nuestro que lo hago cagar. Discúlpenme en el término, pero es lo que está escrito. Esto es lo que dice el ministro de Seguridad. Los hemos visto hacer este tipo de cosas. Bien, sigue. Pablo Casey, el sobrino. Ja. Y esto es muy importante. Pasen alguna info de este... O sea, el sobrino de Manieto le pide a Yadarola y a D'Alessandro, pasen alguna información de este personaje, José Glinsky, el director de la PCA, que escribimos una notita. Y ahí está el comienzo siempre del lawfare, ¿no? Comienzan las notas en Clarín, en Nación, y después los jueces pero lo van a ver porque además lo dicen. Esto que nosotros siempre elucubrábamos, teorizábamos, cuando uno lo ve escrito y cuando lo escucha, además, la verdad que es impresionante. ¿Y qué le contesta Pablo Yadarola a la promesa de Clarín de escribir una notita sobre José Glinsky? ¿Qué le dice? Vamos, el molle de la gente. Parece ser que a Casey, no sé por qué razón, le dicen molleja. En fin, cada uno se pone el sobrenombre que mejor le parezca, ¿no? El molle de la gente. Carlos Cocomaí, que sabría que hacerle llegar a la PCA que le vamos a tirar con munición gruesa. Juez, camarista, es la última instancia en los juicios penales sobre tu libertad y tu patrimonio antes de llegar a corte. Habría que hacerle llegar a la PCA que le vamos a tirar con munición gruesa y que mejor no entrega más nada. Pablo Casey, Clarín, ya se lo hice llegar. Qué bueno eso, Yadarola. Marcelo de Alessandro, a mí me mandó a preguntar si quería hablar con él. Le dije que no hacía falta, que en algún momento de la vida nos iba a cruzar. Marcelo de Alessandro, jefe de seguridad de Buenos Aires. Tengo la mejor alcaldía para que le den una linda bienvenida. En el lenguaje tumbero de las cárceles, que te den una linda bienvenida en una cárcel es que te violen, cuanto menos. Esto lo dice el ministro de Seguridad, lo escribe, lo piensa, que es lo más tremendo de todo. Pablo Yadarola, problemas para Glinsky. ¿Por qué? Porque aparece una nota en Clarín sobre el problema del celular que se borró, de Sabac Montiel, el que me quiso matar, y entonces comienzan a decir que la culpa la tiene la PCA y no la federal. Bueno, problemas para Glinsky, dice Yadarola. Marcelo de Alessandro, me llegó por ahí que tiene problemas con una denuncia por abuso sexual. Habría encubierto al abusador. Marcelo de Alessandro, no va a ser un buen fin de año para Glinsky, me parece. Cuando yo pensaba esto, digo, ¿qué habrán escrito cuando hacían cosas contra mis hijos, contra Florencia, contra mí? Se me empezó a cruzar todo eso por la cabeza, ¿no? Y también sobre mí, obviamente, pero bueno, yo ya tengo el cuero duro. Pablo Yadarola, parece que no va a estar tan tranquilo. Eran raras las filtraciones y la sobreactuación de la PCA respecto del borrado del teléfono y cómo lo recibieron. Como dijo Julián con claridad extrema, se refiere a Ercolini, la vida es un espiedo. Y este muchacho se quiso meter con el rey del pollo, dice Marcelo de Alessandro. Él se identifica como el rey del pollo. Mira vos, Marcelo. ¿Y qué comienza a intercambiarse? Notas de gente al espiedo. Y la última, Julián Ercolini, pobre Glinsky, dice, y hay toda una serie que termina, celular de los copitos, causa, teléfono Glinsky, lista de viajeros, causas por espionaje. ¿Y saben con qué termina?
lo que hace el juez federal Julián Ercolini, refiriéndose a Glinsky, el jefe de la PCA, un cajón. Hay un emoji, un dibujito de esos que hay, de un féretro, un cajón. O sea, José Glinsky, estás muerto. Pablo Yadarola, jajaja, Pollo Track y El Camino Les Piedo, gran película. Esto lo quise leer específicamente porque revela, entre otras cosas, hay otras cosas. Marcelo D'Alessandro en una parte dice, limpiemos un mapuche. Jefe de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, limpiemos un mapuche. Y todos, o Juan, no, creo que no es ese, creo que es Juan Maíquez, perdón. Juan Maíquez, a quien hace poco tiempo una ONG de fiscales internacionales lo ha puesto de director o de presidente. Bueno, que vayan revisando, porque tienen un presidente que quiere limpiar pueblos originarios. Limpiemos un mapuche, y todos se ríen. Pero hay otro aspecto que es fundamental en el lawfare, que es el periodismo, ¿no? Siempre lo hemos dicho, para hacer estas cosas en los expedientes y para hacer estas condenas que no tienen ningún instrumento, ningún clivaje en la Constitución, ni en el Código Penal, ni en el propio Código Penal, ni en las leyes administrativas, ¿qué se necesita? Sí o sí, la complicidad de los medios. Necesariamente es una pata muy importante. Y yo quiero, en este chateo, ellos hablan mucho y comienzan a recibir llamadas de los periodistas. Y yo quiero rescatar dos conceptos que van a ver ahí en cámara: periodismo unificado y razonable. Y ahora vamos a explicar de qué se trata. No son palabras mías. Unificado es de Ercolini y razonable es de Coco Maíquez. Y ahora van a ver en el contexto en el que hablan de los periodistas, del periodismo y el rol voluntario o involuntario muchas veces que cumple el periodismo. Bien, Coco Maíquez, estaría bueno instalar la idea de, ¿por qué? Porque los empiezan a llamar los periodistas, empiezan a recibir llamadas en sus teléfonos de distintos medios por el viaje. Es cierto que viajaron todos juntos al Lago Escondido, jueces, ministros, nadie sabía, porque nunca se publicó lo de Rendo y Casey, eso estaba totalmente oculto. Lo que salió en los medios fue la presencia de los jueces y de los ministros y de los ex-CIDE y el empresario de medios. Rendo y Casey, missing, no estaban. Estaría bueno instalar la idea de un espionaje con intervención de un organismo estatal de seguridad, y dale con la PCA otra vez, la PCA en los medios, y enfatizar el fake de la noticia, lo falso. Nos cargamos a la PCA, Carlos Coco Maíquez, trasplantado por Macri a la Casación Federal. ¿En serio que creen que podemos creer los argentinos y el mundo que este es un poder judicial en serio, el que está hoy en la República Argentina? Bien. Tomás Rein, que tienen todos. Julián Ercolini. ¿Alguien habló con Capielo? Me anda escribiendo. Capielo es Hernán Capielo, es un periodista de judiciales de La Nación. Marcelo D'Alessandro me acaba de escribir. Julián Ercolini, ¿hablar? ¿Le respondiste? Escuchen esto. Marcelo D'Alessandro, no, quería saber, no le respondí, dice D'Alessandro. Quería saber si Pablo Casey, o sea, si el sobrino de Manieto, o Jorge Rendo habían hablado con los colegas de ese diario. O sea, Capielo le preguntaba a D'Alessandro si Rendo y Casey habían hablado con los periodistas de Clarín. Hablaron con los colegas y le dice Julián Ercolini, claro, para unificar. Ahí está el periodismo unificado. ¿Vieron que muchas veces parecen una copia de las tapas de Clarín y de La Nación? Es eso. Acuerdan lo que van a poner, no te informan, no hacen periodismo, hacen política y hacen política para estas cosas. Dice Julián Ercolini, que se ve que conoce muy bien el funcionamiento, muy bien articulado. Claro, para unificar. Jorge Rendo, ahí aparece Rendo y dice, si Pablo y yo hablamos con ellos, develamos nuestra presencia allí. A nosotros no nos importa, pero no nos parece perjudicial para todos los demás. No sé qué les parece a ustedes, pero si aparecemos Pablo y yo, el tema va a elevar la fábula de la conjuración y por ende se pone más interesante para que la sigan. O sea, la verdad que ni los periodistas de Clarín deben ganar fortunas, porque para aguantar que bueno, en fin. Marcelo D'Alessandro, y alguien que no sean ustedes que hablen para que trate el tema, pregunto porque no sé cómo está la relación, yo trato de convencerlo. ¿Tenés llegada ahí? Y ahí contesta Tomás Rein, que
es todo un chat, si tenían llegada a Nación. Fernán y José han visitado el lago, pero son muy poco confiables. Fernán es Fernán Saguier, uno de los dueños del diario La Nación. José debe ser José del Río, uno de los editorialistas. Son muy pocos confiables. Mean agua bendita. Ya los llamé hace unos días por el tema del fallo, que ahí esto sí es una incógnita. No sabemos a qué fallo se refieren. Yo los llamé hace unos días por el tema del fallo y miraron para otro lado. No sabemos, pero evidentemente hay acuerdo entre los diarios, hablan de los fallos, lo que van a decir, lo que no van a decir, el empresario de medios. Julián Ercolini, acá quiero que presten atención. Ahora me anda escribiendo Paz. Yo creo que hay un audio ¿podemos escuchar el audio de Julián Ercolini refiriéndose al episodio con la periodista de La Nación, Paz Rodríguez Neil, por favor? Sí, puede ser lo de Paz, que pueda ser una vocera, pero hay que organizar bien el discurso, es decir, quiénes estaban, cómo se organizó, cómo se gestó, cómo conseguimos viajar en un avión privado, etcétera, etcétera. Entonces, un poco tendríamos que eso dejarlo bien clarito antes de largar la noticia. Bien. Julián Ercolini, ahora me está escribiendo, bueno, ahí estamos cuando les comenta lo de... Y Coco Maíquez cuando dice eso, ¿les parece mandarle un mensaje a Morales Solá? Wow, creo yo que es Morales Solá porque dice M. Solá. Morales Solá también de La Nación. Bien, Julián Ercolini, coincido con Pablo, pensémoslo y si quieren le contesto Paz Rodríguez, quizás, y esto lo dice Yadarola, quizás nos sirva como vocera involuntaria. Pablo Casial, si acá esto sí una digresión, porque esto ya no tiene que ver con esta causa, pero sí tiene que ver con el sistema. Le dice Pablo Casial, cuando están hablando sobre qué le dicen a Paz Rodríguez Neil de La Nación, porque no sabían qué hacer, si le decían, si no le decían, decirle a Paz, esto es textual como lo que he leído, decirle a Paz de parte mía que lo de Gils Carbó vino a pedírmelo su jefe, Julio, y no lo que escribió su amiguito en el libro La Raíz. Tengo un testigo privilegiado que viajó con nosotros. ¿A qué se refiere esto? Gil Carbó, ustedes lo recuerdan, es Alejandra Gil Carbó, la Procuradora Fiscal de la Nación, que había sido designada con amplia mayoría constitucional como marca nuestra Constitución, y que fue obligada a renunciar por Pepín Rodríguez Simón, que no estaba en este vuelo, porque si no debía ser figura estelar en este vuelo, porque está prófugo desde hace 2 años en Uruguay. Yo estoy acá sentada, nunca me fui de mi país. El amarillo que organizaba la mesa judicial y que organizó la separación de Gil Carbó está prófugo en Uruguay. Julio Saguier, hermano de Fernán, uno de los dueños también, y su amiguito se refiere al periodista Alconada Damón, que escribió el libro de La Raíz. No leí La Raíz, pero seguramente debe tener una versión distinta de por qué Gil Carbó se fue. Bueno, acá lo han notificado que el que pidió que la causa, porque el que dice esto es un juez, es el juez de la causa de la denuncia contra Gil Carbó, Pablo Casials, dice que ese expediente se lo pidió, esa denuncia se la pidió Julio Saguier, que termina y culmina bajo las presiones y las amenazas de meterle presa a las hijas con la renuncia de Alejandra Gil Carbó. No tenemos procurador fiscal, sigue el señor que está, que nadie lo votó, porque la procuradora fiscal que era constitucional fue obligada a renunciar durante el macrismo. Esto es el sistema del que estoy hablando y el responsable de la sentencia del día de la fecha. Coco Maíquez, y acá aparece lo de razonable, ¿se acuerdan, no? Hay que unificar el discurso entre La Nación y Clarín, era obra Dixit de Ercolini. Carlos Coco Maíquez, estoy con ustedes y con lo que se avance con el periodismo razonable. Así como escuchan, periodismo razonable. El tercero es encubriendo la dádiva. ¿Qué pasa cuando toma Estado Público esto? Dicen, claro, va a haber dádiva. Entonces comienzan a generar cómo pueden disimular que se subieron a un avión
y hicieron un tour pagado por una empresa, en este caso Clarín, a la cual ellos habían beneficiado en fallos además. El caso de Ercolini, reitero, con papel prensa, el caso de Casials con la ley de medios, bien, y Maíquez además también con los... No tengo toda la lista de los fallos de Maíquez, pero recuerdo muy bien el de Joe Lewis. Bien, y ahí empieza unos chats desopilantes. Comienzan, Juan, ¿qué tenemos que hacer? Le preguntan a Maíquez. Depositar 120.000, ahí vos 60, y habría que conseguir las facturas del lago para tenerlas. Ercolini dice bárbaro, y habría que conseguir las facturas del lago para tenerlas guardadas por si hacen alguna denuncia. Dice Maíquez. Carlos Coco Maíquez, ¿me podés hacer trámite vos, Juan? Yo te doy el cash. Julián Ercolini, son 2 cuentas, ¿no? Pablo Casial, perdón, no entendí, depositamos 120 lucas, alguna de estas cuentas. De Alessandro, ¿conviene transferir? Dice de Alessandro, digo por la fecha, quizás sea mejor un recibo con fecha antidatada. Marcelo, mamita. Pablo Caizals, es verdad, en todo caso la factura podría ser... Pablo Casials, contencioso administrativo, en verdad... En todo caso, la factura podría ser antidatada y el depósito posterior. Decidan ustedes y me acoplo. Sí, pero evaluemos mejor. Yo la transferí, dice Juan Maíquez. Pablo Casial, bueno, porque casi cash, así lo hacemos todos lo mismo, o me dicen qué les parece y lo hago. Perfecto, Pablito, cada uno paga y cada uno hace como quiere. Yo transfiero, dice Ercolini. Yadarola, consulta, estamos pagando... Miren esto, ¿no? Es algo... Si no fueran jueces y no estuviéramos pasando los momentos que estamos pasando todos los argentinos, causaría risa. Pablo Yadarola, consulta, ¿estamos pagando después o que se hizo el jueves y sábado pasado y se facturó el 13? Nos convienen los recibos de la recepción del efectivo antes del 13. Solo una idea para que pensemos. Lo único que suena sospechoso es que todos pagamos en efectivo, pero me parece menos llamativo que pagarlo después. Bueno, y así siguen hablando, y hablando, y hablando, y hablando. Y al final, es algo maravilloso, Pablo Yadarola, penal económico, dice, pienso que si hay un caso de transferencia posterior no pasa nada, digo por el de Juan. El vuelo estaba casi todo pago antes de salir, por eso es lógico que se realizó efectivamente el servicio de transporte y nosotros podemos mandarle la plata a la oficina de Carmona y que él nos haga unos recibos a mano de días anteriores al vuelo. Ajustados estos detalles y con la prensa tranquila, yo estoy... para volver a salir con Molle Tours a cualquier lado. Molle Tours es Casey Tours, el que garpa, Clarín. ¿Y qué le contesta Pablo Casials, contencioso administrativo? Ok, me parece perfecto. Hagamos caso a Pablo Yadarola, que es el experto. Claro, ¿cómo no va a ser el experto? Es el juez en lo penal económico que analiza las facturas truchas, que juzga si evadiste o no evadiste impuestos, si es falso los recibos que presentaste. Bueno, este es el que hace eso con la de él. Con la tuya te revienta seguramente, salvo también por ahí que alguna tarifa te exima de cualquier condena. Este es el país que hoy tenemos y este es el poder judicial que hoy tiene la República Argentina, tu país. Bien, el Consejo, porque yo escuchaba ayer al presidente cuando le dio instrucciones al representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura para que haga las denuncias correspondientes contra estos funcionarios, contra estos jueces en el Consejo de la Magistratura, que es el órgano constitucional que juzga o debería juzgar, permítanme el potencial, la conducta de los jueces. Y ahí Carlos Coco Maíquez dice... Se viene una heavy en el Consejo, según me cuenta Barroetaveña. Quiero detenerme un poquito acá, en este personaje Barroetaveña. Barroetaveña es otro funcionario de la Casación, otro magistrado de la Casación, que tiene las causas de memorándum y la causa de los sauces Otesur, en la cual fui sobreseída en ambas por el tribunal oral que intervino en esas causas. Este es el funcionario que ahora tiene que opinar en memorándum y los sauces de Otesur. Barroetaveña, ¿recuerdan el nombre? Es muy amigo de Coco, casi un teledirigido por Coco Maíquez. Se viene una heavy en el Consejo, según me cuenta Barroetaveña. Todo vinculado, todo el entramado. Jorge Rendo, buen día, ¿qué pueden hacer? Jorge Rendo, Clarín, buen día, ¿qué pueden hacer? ¿Cuál sería la acusación? Yo creo que va a ser un poco de circo y quedar bien con sus mandantes.
Carlos Coco Maíquez. Sí, pero los objetivos vamos a ser Julián y yo. ¿Qué significa una heavy? Pablo Casay, son de cuarta. Cuando la hagan hay que analizar bien una denuncia penal contra la PCA o que escupa que fue Recalde, se refiere al senador Mariano Recalde, que escupa que fue Recalde el que apretó a la gente para que le den las planillas, se refiere a las planillas de vuelo. Pablo Yadarola, ¿cómo andan, muchachos? Aparece en el chat. Una idea para pensar. Si se abre ese escenario en el Consejo, o sea, la denuncia, ¿no convendría provocar una investigación que nos tenga como víctimas de espionaje ilegal? Cualquier semejanza con la actualidad no es casualidad, es planificación. Pablo Casey, eso es lo que decía Julián Ercolini. Hola, convendría hacer eso antes, o sea, la denuncia por espionaje ilegal. Esto es el Consejo. ¿Qué esperanza tenemos de que esto se trate en el Consejo? Bueno, después de la intervención del Supremo Rosati, que 16 años después declara inconstitucional una ley, resucita la que estaba vigente hace 16 años por esos milagros de la naturaleza jurídica que solamente suceden en la Argentina, resucitan leyes, se pone él como presidente. Antes se había votado o autovotado como presidente de la Corte, luego cuando consigue ser presidente de la Corte declara inconstitucional la ley y se pone en el Consejo como presidente del Consejo y después dice cómo tenemos que organizarnos los bloques en el Poder Legislativo, en el Senado y en la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque como no le dieron las mayorías que tenían pensados, porque en la elección del Consejo de la Magistratura, por primera vez el peronismo tiene un representante legal, como es el doctor Recalde, padre, entonces hicieron las cuentas y decidieron que ya no se podía hacer esa conformación del Consejo y que no correspondía Doñate. O sea, lo que pueden dividirse en la Cámara de Diputados no se pueden dividir en la Cámara de Senadores. Esto es lo que está pasando en la República Argentina. Bien, sigamos, porque aparece la fiscal de Bariloche. ¿Quién es la fiscal de Bariloche? Bueno, no tengo el gusto de conocer a la fiscal de Bariloche, creo que está por acá el nombre, creo que aparece, luego lo diré. Pero la fiscal de Bariloche es porque se hace una denuncia penal. Alguien va y denuncia en un juzgado federal de Bariloche esta irregularidad del vuelo. Bien, ahora me gustaría que pongamos el audio, dos audios, el audio de Ercolini y el audio de Maíquez, por favor. Para mí, lo ideal sería que la mina pida, y no que nos presentemos, porque si no nos terminamos presentando como si fuéramos unos imputados, que es una locura. Que la mina le pida Flaizar, simplemente si existió ese vuelo y eventualmente lista de pasajeros y constancias, y que manden facturas. Las constancias son las facturas, porque no pida facturas, sino que pida constancias. Y más o menos lo mismo que pida a Lago Escondido. Con eso se descarta cualquier posibilidad de dádiva, y después es todo un blef y se cierra y chau. Me parece que lo mejor es que la cierre la mina de allá. El denunciante, o sea, no tiene ninguna legitimidad para ser querellante, con lo cual no va a poder ser querellante ni apelar. Después, obviamente, hay que hablar también con la jueza de allá para que tenga presente esta situación y chau. Me parece que es lo mejor. Bien. El de Juan Maíquez, por favor. Creo que era primero el de Juan Maíquez, me equivoqué. Muchachos, les cuento, la fiscal federal de Bariloche, bien, buena predisposición, ofreció mandar la causa a PI o, en su defecto, pedir o que aportemos nosotros o ella pedir a la empresa las facturas del vuelo y eventualmente del hospedaje, con los que salieron los denunciados, digamos, sin Jorge y sin Pablo, y en base a eso cerrarla. Si todos están de acuerdo, avanzo en alguna de estas opciones. Bien, me equivoqué, era primero lo de el fiscal, el jefe de fiscales de Rodríguez Larreta, mirá qué muchacho maravilloso, y después hablan del peronismo, por favor. Y bueno, este es el muchacho que habla con la fiscal de Bariloche
y luego es lo de Ercolini. Pero bueno, los dos están vinculados con la fiscal de Bariloche, que es la causa. Y ahí Pablo Yadarola dice, Juan, de acuerdo a la relación con la fiscal, hay margen para que con el pedido de sobreseimiento a la jueza, ya tienen todo arreglado, agregue que llama fuertemente la atención que la información acerca de la existencia del viaje se origine en la filtración de un documento. Digo, porque pueden extraer testimonio y de esta manera se declare la nulidad de todo. Es solo una idea. Carlos Maíquez, excelente análisis, Pablo, lo comparto in totum. Y acá quiero que presten atención nuevamente a Julián Ercolini. La verdad, lo de Ercolini, la verdad, bueno, no me extraña. Yo lo dije toda la vida después de lo que me tocó vivir con Ercolini, pero bueno, parecía casi digamos, un enojo de alguien que era acusado y juzgado, investigado por el juez, y entonces yo parecía la mala, lo que estaba mintiendo. Bueno, acá está. Julián Ercolini. Habría que ver si la fiscal se anima a hacerlo, o sea, extraer un testimonio y armar una denuncia. Quizás sienta que sobreactúa. Si fuera así estaría bárbaro, sino que al menos deslice como parte de los fundamentos que fue irregular la filtración de la fuerza que le dio origen. Y quizás ahí puede jugar la jueza mandando testimonios a Cava. Y si no hacen eso, ¿qué dice? O eso habilita que se haga la denuncia con un anónimo por acá. Escucharon, ¿no? Julián Ercolini, juez federal de Comodoro Pi, o eso habilita que se haga la denuncia con un anónimo por acá. Esto puede ser, estaba mirando otra cámara. Sí. Pablo Yadarola, si están de acuerdo y si trata lo mismo, Nico se refiere a Nicolás, la mano derecha de Lewis, el que, no sé por qué le digo Lewis, el que administra el lugar donde fueron estos señores, Lago Escondido. Nico tendría que llevar las facturas, decir, escuchá esta, ¿no? Pablo Yadarola, el que te condena con las facturas truchas a vos, bueno, si están de acuerdo y se tratase de lo mismo, Nico tendría que llevar las facturas, decir que ellos prestan servicios turísticos en general para terceros, que nos alojamos en casas secundarias preparadas para tal efecto, así desterramos la idea de que dormimos en la cama de Lewis y que nos dieron servicios, así tienen un motivo o explicación del viaje. Carlos Coco Maíz dice, sigo insistiendo en planificar y dejar expedita la contraofensiva por el espionaje ilegal. Ni olvido ni perdón. Qué basuras, Dios mío. Ni olvido ni perdón, remarcando la lucha de los organismos de derechos humanos. Qué basuras, por Dios mío. Pablo Yadarola. Muchachos, recién aterrizado, qué bueno. Con esto, de acuerdo con todo, le dice Yadarola. Con esto la causa se cierra y sin que nadie pueda decir que no se investigó. Y esa resolución nos sirve para el Consejo y para la contraofensiva cuando sea el momento adecuado. Con el sobreseimiento firme, se refiere al del juzgado de Bariloche, jueza y fiscal apalabradas, con el sobreseimiento firme nos vamos a dar la vuelta al mundo con Casey Tour. Bien. Lo último, podría seguir, pero no quiero... El caso instigación al falso testimonio por Pablo Casey, el sobrino de Manieto, el hombre de Clarín. Va a ir a declarar Nicolás al juzgado de Bariloche, junto a la jueza y la fiscal, y entonces dice, hola Huemules, el grupo se llamaba Huemules, no sabíamos por qué, porque es un bichito muy agradable, un animalito muy agradable y en peligro de extinción. Estos no están en peligro de extinción, no, estos se multiplican y los que están en peligro de extinción es la gente de buena fe y fundamentalmente los jueces que sean jueces de acuerdo a la Constitución. Esa es la especie que está en extinción, la de jueces con la Constitución. Lo de Huemules realmente es casi una metáfora. El miércoles declara el huemul más grandote, se refiere a Nicolás. Entendemos que será breve y solo referido al tema facturación. Pero por si las moscas nos juntamos con Leo es el servilleta, el de la CIDE, abogado, y entendimos que debemos darle 3 o 4 ideas directas. Escuchen esto, instigación al falso testimonio, cuanto menos esto. Y entendimos que debemos darle 3 o 4 ideas directrices para que sin dejar de decir, no diga nada. En ese orden quizás le pregunten quien sea contacto para él para realizar el avión. En ese caso, a la primera pregunta podría ser A,
que sí elegimos quién como contacto organizador, o B, que no, que su agente es el que se encarga de organizar. A la segunda pregunta, y así siguen, no quiero aburrirlos, no quiero cansarlos. Esto es el Poder Judicial de la República Argentina en articulación con los grandes medios, con las empresas, y este es el sistema que hoy me condena a mí. Este es el sistema, que es un sistema en el cual no van a tolerar jamás que alguien, como me tocó desempeñar a mí la presidencia de la Nación en 2 oportunidades, no haga lo que ellos dicen. Porque es de público y notorio que Manieto, que Clarín, presionó, tanto durante el gobierno de Néstor. A Néstor le sacaron la fusión, vamos a decirlo con todas las letras, a Néstor le sacaron la fusión de Cablevisión y Multicanal. No estuve de acuerdo con ello, pero el presidente era él. Pero a mí nunca me pudieron sacar Telecom. Al que le sacaron Telecom, ni bien asumió, fue a Macri. Y después Manieto se da el lujo de decir, en un libro totalmente falso, que ellos no querían Telecom. ¿Cómo que no querían Telecom? Si fue el motivo de la disputa con esta presidenta cuando me tocó ejercer la magistratura en la Casa Rosada. Esta es la verdad de la milanesa. Por esto me están condenando a mí. Por esto. Este es el sistema que me condena. Pero es un sistema que también, ojo, no creas que es únicamente contra los políticos que no aceptamos. No, no, no. Es el que también te cobra lo que quiere del celular, lo que te quiere de internet, lo que quiere de prepagas, lo que quiere de todos los que fijan los precios, lo que no podés protestar, lo que tenés que agarrar el ticket y pagarlo, o si no, devolver las cosas del carro del supermercado. Es el poder en la Argentina, el poder económico y mediático que controla en una suerte de Estado paralelo y que coarta permanentemente. Entonces, además, es también un sistema disciplinador. Hay que disciplinar a la dirigencia política argentina, no a los que piensan como ellos, como Juntos por el Cambio, que están de acuerdo que las universidades públicas son un gasto, que todo es que el populismo, que los derechos, que no, que cómo la FJP, que no, que cómo recuperar YPF. No, 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 no. Hablo fundamentalmente de nosotros, del peronismo, de los que tenemos un compromiso con los derechos de la gente. Ahí me condenan a mí. Me condenan porque condenan un modelo de desarrollo económico y de reconocimiento de los derechos del pueblo. Por eso me condenan. Pero no, la condena no son los 6 años o la cárcel. La condena real que dan es la inhabilitación perpetua a ejercer cargos políticos electivos, cuando todos los cargos a los que accedí fue siempre por el voto popular. 4 gobiernos en nombre del peronismo ganamos con el apellido Kirchner. En el 2003, en el 2007, en el 2011, y también contribuye a la victoria que obtuvimos en el 2019, cuando nadie daba 2 pesos por el peronismo. Esto es lo que me están cobrando. Y por esto me inhabilitan. Esta es la verdad de la milanesa. La cuenten como quieran. Me gustaría ver después los fundamentos de esta sentencia, pero esta es la verdad. Por esto me están condenando. ¿Y saben qué? Voy a hacer lo mismo que hice el 10 de diciembre del 2015. Me acuerdo cuando Daniel Scioli me vino a proponer que fuera candidata a diputada nacional para darle fuerza a la lista, para acompañar. No. No voy a someter a la fuerza política que me dio el honor de ser 2 veces presidenta y una vicepresidenta a que la maltraten en periodo electoral con una candidata condenada, con inhabilitación perpetua, con administración fraudulenta por el Estado, a mi administración fraudulenta por el Estado y a estos, los amarillos, que nos dejaron 45.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, se pasean orondos en los aviones de Clarín. Bueno, no voy a ser candidata. Es más, una muy buena noticia para usted, Manieto. ¿Sabe por qué? Porque el 10 de diciembre del 2023... no voy a tener fuero, no voy a ser vicepresidenta, así que le va a poder dar la orden a sus esbirros de la Casación y de la Corte Suprema que me metan presa. Sí, pero mascota de usted, nunca, jamás, ¿entiende? Nunca, jamás. No voy a ser candidata a nada, ni a presidenta, ni a senador. Mi nombre no va a estar en ninguna boleta. Termino el 10 de diciembre y me vuelvo como me volví el 10 de diciembre del 2015 a mi casa, a la misma casa de donde salí un 25 de mayo del 2003 para acompañar a quien fuera mi compañero. Discúlpenme un poco la emoción, bueno, se me mueven muchos recuerdos y cuando se me mueven esos recuerdos, bueno, me emociono mucho. Bueno, nada, esto es para explicar qué sistema está funcionando en la Argentina. Y la verdad que
terminar con la ingenuidad teorizante del lawfare y del partido. No, mafia y Estado paralelo. Eso es lo que está pasando en la Argentina y eso es lo que hoy me condenó a 6 años de cárcel y a inhabilitación perpetua. Esta es la verdadera condena. Esto es lo que querían, la inhabilitación perpetua. Me va a poder meter presa después del 10 de diciembre. Eso sí, siempre y cuando algún empresario, algunos caputos de la vida, no se les ocurra financiar a algunas otras bandas de marginales y antes del 10 de diciembre del 2023 me peguen un tiro. Que eso es lo que usted quiere, presa o muerta. Pero bueno, nada, muchísimas gracias y tengan todos muy buenas tardes y discúlpenme un poco la vehemencia, pero la verdad hay cosas que todavía me siguen indignando. El día que no me indignen más será porque entonces ya dejé de hacer política. Muchas gracias y buenas tardes a todos y a todas. Eva Perón, Juan Perón, Hipólito Yrigoyen.